Buenas tardes. En primer lugar, daros la bienvenida. Agradeceros profundamente vuestro interés en todos los asuntos, especialmente a la bancada esa de ahí, vuestro interés en todos los asuntos que tratamos siempre desde la Concejalía de Igualdad y especialmente en el aula abierta. Bueno, tenemos hoy la segunda edición de este año, de este curso, del aula abierta, que es una actividad que organizamos conjuntamente la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la que de lo que se trata es de debatir, de conocer, de informarnos sobre cualquier tema relacionado con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde todas sus facetas. Y desgraciadamente, en muchas ocasiones, uno de esos temas que tenemos que sacar muy a menudo es la violencia de género, como en este caso, que vamos a hablar de una de las formas de la violencia de género. Soy Margarita Onrubia, soy coordinadora de la Concejalía de Igualdad, que había olvidado decirlo. Y nada, por mi parte, vamos a escuchar a Pablo. Y luego tenemos la oportunidad de intercambiar impresiones con él, de que él nos explique, de preguntar y de conversar sobre lo que vamos a oír. Cedo la palabra a Doración Pérez Troya, directora de la Unidad de Igualdad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a las personas que estáis aquí, a las que estáis en casa y a las que seguramente no nos escuchéis en directo o nos veáis, pero luego nos veréis por la grabación. Bueno, gracias a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá por compartir con nosotros la Universidad de Alcalá esta iniciativa, este aula de feminismo, de igualdad de género, y muy especialmente damos las gracias hoy al doctor Pablo Prego Meleiro, que es investigador de la Universidad de Alcalá, está adscrito al departamento actualmente de Química y es un profesor y un investigador que viene largamente estudiando la problemática, la fenomenología del tema que hoy nos presenta, que es el tema de las drogas y la violencia sexual en contextos de ocio juvenil, estudio y prevención de agresiones a las mujeres. Este es un tema pues, que nos preocupa como universidad, porque el colectivo de estudiantes nuestro pues es fundamentalmente personas jóvenes y bueno, como Pablo se ha dedicado al estudio de estos temas, de la sumisión química, tiene un gran conocimiento sobre la materia, nos va a poner en la realidad del tema, nos va a explicar cosas que seguramente a veces pensamos que sabemos, pero no se corresponden con la realidad, y asimismo nos va a dar también una visión que él tiene como verdadero especialista de cómo prevenir esta problemática. Él es doctor cum laude por la Universidad de Alcalá y además nos sentimos muy, muy orgullosos en la universidad de que le fuese concedido el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Derechos Humanos, precisamente por su trayectoria de compromiso y muy especialmente con la igualdad de género y en favor de las mujeres. Muchas gracias, es un orgullo tenerte hoy aquí, Pablo, y bueno, tuya es la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, darle las buenas tardes a todas las personas presentes aquí físicamente y también a quienes nos acompañáis desde el espacio virtual. Voy a poner la presentación. Quiero agradecerle, por supuesto, a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá y a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares la oportunidad de poder compartir hoy esta presentación y
y arrojar un poco de luz sobre el tema. Pues muy bien, como nos han comentado Adoración y Margarita, vamos a abordar la problemática de la violencia sexual en contexto sociojuvenil desde el enfoque específicamente del consumo, del abuso de alcohol y otras drogas. Y en este sentido creo que lo mejor que podemos hacer para acercarnos a este tema es pues, definir qué entendemos cuando hablamos de violencia sexual, ¿no? Hay una definición muy conocida, la de la OMS, que nos dice que es todo aquel acto sexual, incluyendo tentativas, comentarios, insinuaciones, actos que no son deseados para comercializar, utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación que haya con la víctima y en cualquier ámbito. Esta es una definición de las más habituales y podemos estar más o menos familiarizados con ellas, pero es muy importante, y quiero matizar esto, que lo haré a lo largo de la presentación, que no por ceñirnos a una definición dejemos de contemplar otras posibilidades y no dejemos atrás a nadie, a ningún tipo de víctima. Un poco más, profundizando en la violencia sexual, podemos pararnos a ver algunas cifras. A nivel europeo, algunas estadísticas nos arrojan como el 11% de las mujeres de entre 18 y 74 años a lo largo de su vida han sido víctimas alguna vez de violencia sexual. En el contexto nacional, otra encuesta nos indica cómo esta cifra asciende al 14% de las mujeres mayores de 15 años, entre 16 y 65 años. Y precisamente quiero volver a eso de no dejar a nadie atrás cuando abordamos la problemática de la violencia sexual. Esta es una figura habitual cuando se habla acerca de este problema. Se suele decir que cuando contemplamos un iceberg vemos tan solo el 10% de la masa de hielo, mientras que entre un 80 y un 90% de la masa está sumergida. Y lo mismo ocurre con la violencia y con la violencia sexual en particular. Muchas veces observamos problemáticas más sangrantes, podríamos decir, como la violación, los abusos o las agresiones, pero pasan más desapercibidas otras formas de violencia sexual, a menudo, no sé, podríamos decir que menos explícitas, como por ejemplo la publicidad sexista o la música sexista. Y en este sentido, es muy importante que no dejemos de considerar aquellas formas de violencia sexual en las cuales está involucradas las sustancias psicoactivas, por ejemplo el alcohol u otras drogas, porque la violencia sexual incluye también aquellas situaciones en las que la persona agredida, la víctima, carece de la capacidad legal para consentir debido a los efectos psicoactivos provocados por el alcohol o por otras drogas. Es en este sentido cuando hablamos de lo que se conoce como agresiones sexuales facilitadas por drogas, es decir, aquel tipo de agresiones sexuales en los que la víctima se encuentra bajo los efectos de sustancias psicoactivas, consumidas tanto voluntariamente como de forma involuntaria, ¿no? La víctima experimenta una situación de incapacidad temporal y la persona agresora aprovecha esa situación para llevar a cabo la agresión. En el contexto hispanohablante, a menudo se utiliza el término sumisión química para referirse a este fenómeno. Y existen cifras también acerca de la problemática de las agresiones sexuales facilitadas por drogas, ¿no? De la victimización. Por desgracia no disponemos de cifras fiables a nivel nacional, pero sí podemos observar la realidad en otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América se ha observado que el 11% de las mujeres mayores de 18 años a lo largo de su vida han sido víctimas de agresiones cuando se encontraban bajo los efectos del alcohol u otras drogas. En el contexto del Reino Unido, un 38% de las víctimas de violación reconocen que la última vez que han sido violadas se encontraban bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Esto nos puede dar pues, una visión de otros países que tienen un contexto, que tienen un esquema de ocio muy similar al nuestro. Y también a modo de introducción es interesante que prestemos atención a que no se trata de un evento moderno necesariamente, el de la sumisión química, el de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Existen ejemplos históricos en distintos tipos de lecturas que nos arrojan también luz sobre esta problemática. Por ejemplo, el cuadro de la izquierda nos representa una escena bíblica en la que, en este caso, pues, narrando la historia de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot aprovecharon el estado de incapacidad de su padre para poder procrear con él. En el caso de la derecha, podemos observar también como en el papiro de Ebers existen referencias a la utilización de sustancias químicas para poder someter sexualmente a menores de edad. Pero en cualquier caso, esa situación que ya viene de forma histórica está sujeta a cambios en los patrones
socioculturales que nos condicionan, ¿no? Patrones socioculturales que condicionan pues el consumo de drogas, de alcohol y de otras sustancias psicoactivas y que afectan también a la interrelación sexual. En este sentido, es muy importante, y incidiré sobre ello más adelante, observar cómo durante los últimos años se ha producido una disminución importante en la brecha de género en cuanto al consumo, especialmente al consumo de alcohol. Esto, sumado a una situación que sigue siendo de sexismo, de profundo sexismo y desigualdad, y a una violencia de género muy latente, facilita, condiciona que ocurran agresiones sexuales facilitadas por drogas de tipo oportunista. Y este matiz oportunista es muy importante porque me estoy refiriendo a aquellas agresiones en las que la víctima, en las que el agresor se aprovecha del estado de incapacidad derivado de un consumo voluntario de alcohol u otras drogas por parte de la víctima. De ahí ese carácter de oportunista. Pues bien, este es el fenómeno en el que vamos a profundizar esta tarde. Las agresiones sexuales oportunistas facilitadas por drogas. Desde nuestro grupo de investigación en la Universidad de Alcalá hemos abordado este fenómeno implementando un nuevo enfoque de estudio, un enfoque que, valga la redundancia, aglomera distintos enfoques de estudio recomendados por las autoridades internacionales en materia de desarrollo sostenible, por ejemplo, enfoque de derechos humanos o, por supuesto, una perspectiva de género. Y en este sentido, quiero recalcar la importancia de haber adoptado un enfoque interseccional, porque la violencia pues, no está condicionada únicamente por un factor o incluso por dos factores, sino por muchos factores diferentes que condicionan la experiencia de victimización y que es muy importante tener en cuenta. En este caso, quiero llamar la atención sobre cómo las agresiones sexuales facilitadas por drogas tienen ese carácter interseccional también debido a la combinación, por un lado, de la problemática de violencia contra la mujer y, por el otro lado, del uso inadecuado de alcohol y de otras drogas de abuso, incluso del uso inadecuado de fármacos psicoactivos. En este sentido, nuestro estudio incluye también un enfoque ecológico, siguiendo las recomendaciones de diversos teóricos en la materia, que llaman la atención sobre la importancia de incorporar un enfoque ecológico para el estudio de la violencia contra la mujer, de la violencia de género. Muy brevemente decir que este enfoque ecológico clasifica los factores que condicionan la experiencia de victimización en 4 niveles. Un nivel individual, que hace referencia a las experiencias de desarrollo del individuo, un nivel microsistema, que abarca el contexto en el que la persona o la víctima se desarrolla, un nivel exosistema, que incorpora las estructuras sociales, tanto formales como informales, que condicionan la experiencia de desarrollo del individuo y el contexto en el que se desarrolla, y por último, finalmente, un nivel macrosistema que comprende el tejido cultural en el que todos nos movemos, el conjunto de creencias, de actitudes y percepciones. Nuestro estudio, por lo tanto, aborda la problemática de las agresiones sexuales facilitadas por drogas, incorporando ese enfoque ecológico y combinándolo también con la teoría triangular de la violencia, la cual diferencia entre 3 tipos de violencia: una violencia directa, una violencia cultural y una violencia estructural. Explicándolo sencillamente, la violencia directa constituye los actos específicos de violencia entre personas. La violencia estructural es aquella que es desarrollada por parte de estructuras sociales, tanto formales como informales, por ejemplo, instituciones. Y la violencia cultural constituye pues, el conjunto de creencias que justifican los mitos, por ejemplo, que tratan de justificar la violencia. Pues bien, la implementación de este nuevo enfoque, por nuestra parte, a la problemática de las agresiones sexuales facilitadas por drogas, nos permite, metafóricamente hablando, abrir una puerta a un conocimiento mejorado sobre este problema, analizando los distintos factores incluidos en cada nivel. Vamos a ver brevemente los factores estudiados dentro de cada uno de estos niveles. En primer lugar, a nivel individual. Como decíamos, este nivel se corresponde con las características individuales de la personalidad, del desarrollo de un individuo. En este sentido, la gran mayoría de los estudios sobre la temática llaman la atención como casi el 100% de las víctimas son mujeres jóvenes con una edad comprendida en torno a los 18-30 años y principalmente entre los 23 y los 27 años. Víctimas que, como he dicho antes, experimentan una agresión sexual cuando se encuentran bajo los efectos muy variables de sustancias psicoactivas, tan variables que dependen de factores fisiológicos como la edad o el peso, por ejemplo, y que son efectos que incluyen desde la somnolencia hasta la desinhibición, pasando, por ejemplo, por situaciones de inconsciencia o incluso de euforia,
incluyendo alucinaciones, ¿no? Son efectos psicoactivos muy variables en función de las sustancias psicoactivas involucradas. En cualquier caso, lo importante aquí es poner de manifiesto que, como consecuencia de esos efectos, la víctima ve limitada su capacidad para dar un consentimiento a mantener relaciones sexuales. En cuanto a las sustancias psicoactivas que están presentes en estos casos, la casuística también nos señala como el alcohol es la sustancia mayoritaria. Esto es pues, lógico si pensamos que se trata de una sustancia de acceso legal y ampliamente presente en nuestra sociedad y también a nivel cultural, ¿no? Otras sustancias presentes también muy importantes pues, son las drogas de abuso ilegal, como puede ser el cannabis o la cocaína, que también son accesibles en los contextos de ocio nocturno. Y no debemos olvidar también la presencia de los fármacos, en concreto de los fármacos hipnoticosenantes, por sus propiedades ansiolíticas, antidepresivas, también condicionan el estado de capacidad de la víctima, especialmente cuando se combinan con alcohol, para otorgar un consentimiento sexual válido. Por último, también existe un grupo de sustancias llamadas drogas de la violación, que a nivel mediático suelen tener bastante eco cuando se habla de la sumisión química, pero sin embargo esto se corresponde más bien a un enfoque sesgado de la realidad, ya que son muy pocos los casos en los que se ha detectado, por ejemplo, la escopolamina en casos de agresiones sexuales facilitadas por drogas. Otro factor a considerar a nivel individual es el de la historia previa de violencia sexual que ha podido experimentar la víctima. Una historia previa que se traduce en un intenso daño emocional y a la salud mental, que puede llevar a las víctimas a implementar estrategias de afrontamiento del dolor que podríamos decir como inadecuadas. ¿Por qué? Porque ante la falta de un soporte social adecuado, estas víctimas pueden recurrir al consumo de alcohol, por ejemplo. Y como consecuencia de ese consumo y de su combinación con sustancias con fármacos antidepresivos, se puede potenciar nuevas situaciones de vulnerabilidad que pueden encerrar a la víctima en lo que llamamos como espirales de revictimización cíclica. Es decir, aquí el consumo es un factor bidireccional, está presente tanto antes como después de la victimización. Por otra parte, no debemos olvidar también que hay personas que por su estado de especial vulnerabilidad son potenciales víctimas de los agresores sexuales, debido a que, pues, por ejemplo, una persona que tenga un menor de edad o una persona con una discapacidad intelectual tiene una dificultad para comprender adecuadamente a qué se está enfrentando, incluso tiene una dificultad para buscar ayuda y denunciar, lo cual todavía potencia más su vulnerabilidad. Eso respecto a los factores individuales. Si analizamos el nivel microsistema, que se refiere a ese contexto inmediato en el que todos nos desarrollamos y en el que interactuamos con otras personas, podemos ver cómo aquí deberíamos contemplar el modus operandi, ¿no? Cómo proceden los agresores, cómo proceden los atacantes para llevar a cabo este tipo de agresiones. Pues bien, se diferencian dos modus operandi en función del consumo que haya practicado la víctima. Cuando la víctima ha practicado un consumo voluntario, podemos decir que el agresor se aprovecha de manera oportunista de ese consumo para llevar a cabo la agresión. Ese oportunismo se denomina también a veces en la terminología científica como vulnerabilidad química y se corresponde con la gran mayoría de casos. En torno al 80 o 100% de los casos de agresiones sexuales facilitadas por drogas son de tipo oportunista. Por otro lado, otra variante es la proactiva. Hay ataques proactivos en los que en este caso el agresor administra de algún modo, de forma encubierta o de forma forzada, la sustancia, la psicoactiva, la droga a la víctima para aprovecharse de los efectos que ésta experimente como consecuencia de un consumo involuntario. Por otra parte, decir también que en la gran mayoría de casos, la casuística nos muestra cómo el atacante, la persona agresora, es un hombre que pertenece al círculo cercano de la víctima. Podríamos decir que es un compañero, un amigo o incluso la pareja sentimental. Y hay dos situaciones, dos contextos sociales en los que predomina este tipo de violencia. Por un lado, las citas de pareja y por el otro lado, lo que en castellano solemos denominar como rollos o conexiones, podríamos decir, para darle un sentido más frío que se refiere únicamente a esa conexión sexual. En inglés esto es lo que se conoce como hooking up. En cualquier caso, en ambas situaciones sociales está presente el consumo de sustancias psicoactivas y una expectativa más o menos elevada de interacción sexual. Llama la atención cómo el vínculo emocional sí varía de unas situaciones a otras. En las citas de pareja pues suele existir una expectativa de un mayor crecimiento sentimental y como pareja, algo que no está tan presente en los rollos. Algo a tener en cuenta también, en ambas circunstancias,
es que existe una dificultad comunicativa como consecuencia de los factores que configuran el entorno en el que se dan. Me refiero, por ejemplo, a una fiesta. Cuando se trata de una cita o de un rollo que tiene lugar en un contexto de fiesta, los condicionantes físicos como el ruido, como la música, dificultan todavía más la comunicación y que no se llega a un acuerdo entre potencial víctima y potencial agresor acerca de un encuentro sexual verdaderamente consensuado. O incluso dificulta que terceras personas puedan ayudar a las víctimas cuando éstas se encuentran en una situación de dificultad o de vulnerabilidad. Llamar la atención también como, en línea con este contexto de ocio que caracteriza a las agresiones sexuales facilitadas por drogas, la casuística lo confirma al mostrarnos cómo la mayoría de los casos ocurren en épocas festivas, como el verano o incluso en diciembre, en torno a la Navidad, y sobre todo en las horas del fin de semana, de noche y de madrugada. Y como comentamos al inicio, es un problema especialmente presente en el ámbito universitario, en reuniones que pueden ocurrir en pisos de estudiantes, en residencias universitarias o fraternidades. La casuística, de nuevo, es muy alarmante cómo este problema afecta al contexto universitario, por lo que es un problema especialmente bien abordable, que se puede abordar con propiedad desde nuestro ámbito. Por otra parte, al estudiar ese nivel ecosistema al que me refería, que como dije comprende las estructuras sociales en las que nos desarrollamos, podemos considerar como una estructura social informal el modelo de ocio en el que los jóvenes de hoy en día nos desarrollamos. Un modelo de ocio que quiero mostrar de forma representativa a través de este cartel, porque es muy ilustrativo para ver cómo en este modelo de ocio se combina una tendencia a una sexualidad inmediata con un modelo de consumo de elevadas dosis de alcohol y de intoxicación. Yo creo que el cartel es bastante representativo, no hace falta explicar mucho, ¿no? Únicamente resaltar que ese modelo de ocio que predomina, que combina una expectativa muy elevada de interacción sexual con un consumo de alcohol abundante, se desarrolla específicamente en lugares como pubs, bares, fiestas, discotecas, en los que se facilita un contacto entre potenciales víctimas y potenciales agresores. Respecto al nivel macrosistema, que como dije se refiere al conjunto de actitudes y creencias que nos condicionan y condicionan nuestra experiencia, creo que este cartel, de nuevo, es muy útil, porque si lo analizamos con profundidad podemos ver cómo lo que representa es un enfoque cultural consumista, característico de nuestros días, un consumismo que abarca tanto la sexualidad, al tratarla como un objeto de consumo, como el consumo de alcohol y de drogas en sí mismo, ¿no? Incluso hay un tercer factor, que es la objetificación de la propia mujer como un objeto de consumo más. Y es muy interesante pararnos a analizar un poco más en detenimiento cómo se caracteriza a nivel cultural este modelo de consumo, este modelo de ocio y cómo nos condiciona. Hay muchos ejemplos ilustrativos de juegos, por ejemplo, este famoso juego de Yo Nunca, o las ruletas de chupitos, que ilustran el importante peso que tiene el consumo de alcohol en nuestro modelo de ocio como jóvenes. A esto se ha denominado como una cultura de la autointoxicación, que se caracteriza por eso, por un consumo excesivo de alcohol, de grandes cantidades de alcohol en un periodo corto de tiempo, lo que favorece el estado de embriaguez. En inglés ese término se llama binge drinking, y solo decir que el objetivo central pues es eso, es emborracharse. Muchas veces la motivación para salir y para participar en este modelo de ocio es la disponibilidad de alcohol, y es importante también que prestemos atención a cómo esta motivación por el consumo de alcohol está presente tanto en hombres como en mujeres, como durante las últimas décadas se observa una disminución importante en la brecha de género respecto al consumo de alcohol. Incluso en las generaciones más jóvenes, en las generaciones adolescentes, en torno a entre los 14 y los 15 años, se observa cómo las mujeres, como las chicas jóvenes, consumen de forma excesiva más que los hombres. Por el otro lado, hablábamos de esa búsqueda sexual que caracteriza nuestro modelo de ocio, ese modelo de sexualidad inmediata, que también es característico de nuestro tiempo y que podemos verlo reflejado, por ejemplo, en muchas aplicaciones móviles que nos ayudan a tener encuentros, pueden ayudarnos a tener encuentros sexuales casuales, ¿no? Por ejemplo, Tinder o otras muchas más. De hecho, esta misma se llama Casuals. Es bastante explícita. En cualquier caso, el objetivo aquí es la satisfacción inmediata del deseo sexual, sin que existan vínculos emocionales previamente,
y buscando de este modo pues, múltiples parejas para encuentros sexuales casuales. Y es muy importante decir también que, como indican los estudios, este modelo de sexualidad parece alinearse más con las expectativas masculinas que con las femeninas, puesto que los estudios llaman la atención como entre las mujeres predomina una visión de la sexualidad para profundizar en una relación sentimental, mientras que en los hombres predomina una visión de la sexualidad con un objetivo de satisfacción sexual, para satisfacer un deseo físico. Y esto, distintos estudios lo han relacionado con una mayor depresión en mujeres. Pues bien, estas dos realidades, consumo de alcohol y otras drogas, y sexualidad, se combinan en nuestro modelo de ocio. Y estos carteles, bueno, he incorporado otro más, pero digo, solo quiero resaltar los representativos que son, objetificando incluso a la propia mujer. En cualquier caso, ese entorno sexista que fomenta la expectativa de un potencial encuentro sexual se traduce en que muchos jóvenes, cuando salimos de fiesta, para muchos jóvenes existe como una motivación muy importante la búsqueda de relaciones casuales. ¿Y qué ocurre? Que en ese contexto, en el que hay una elevada expectativa de encuentro sexual, pero existe también un elevado consumo de alcohol y de otras drogas, las propias drogas se convierten en agentes que podríamos decir son facilitadores de la interacción sexual. Y esto no es nada nuevo tampoco, esto es tan antiguo como la propia existencia del alcohol y de otras drogas, ¿no? Porque muchas veces las personas, las y los jóvenes, buscamos sobre nuestro propio organismo efectos que nos favorezcan a lo mejor el aproximarnos a una potencial pareja, ¿no? Por ejemplo, en este sentido predomina el alcohol, la importancia que se le da al alcohol para relajarnos, para desinhibirnos y para poder ligar, para facilitar el ligue, ¿no? Otras personas buscan lograr efectos durante la propia interacción sexual, prolongándolas, por ejemplo, utilizando cocaína o anfetaminas. Pero en cualquier caso, aquí lo importante es que nos centremos no en los efectos que se buscan sobre el propio organismo, sino en los efectos que se buscan sobre terceras personas, sobre potenciales víctimas. Este es un matiz clave cuando hablamos de agresiones sexuales facilitadas por drogas. En este caso, también el efecto que se puede buscar sobre la víctima es su relajación, su desinhibición. Se puede buscar que la víctima se encuentre en un estado de inconsciencia, de somnolencia, en el que sea sometible. Pero también se puede buscar, y no debemos olvidarlo, situaciones en las que la víctima se encuentre en un estado de euforia, de alucinaciones o en un estado de descontrol en el que tampoco tenga la capacidad para otorgar una relación sexual. En cualquier caso, aprovecharse del estado de incapacidad, del consumo voluntario que predomina hoy en día, es una forma de oportunismo sexual. Y existen también múltiples ejemplos culturales que ponen de manifiesto esta relación entre el consumo de alcohol por parte de las mujeres y el aprovecharse por parte de los hombres de esa situación. Esta imagen de abajo es una captura de pantalla de un videoclip de Maluma en el que claramente se interrelaciona, en primer lugar, la mujer como un objeto de satisfacción sexual del hombre en combinación con el consumo de alcohol, que aunque no se ve muy bien, está presente. Y otro factor que debemos analizar a nivel macrosistema, es decir, a ese nivel cultural que nos condiciona, es el cuestionamiento social, porque existe una percepción social caracterizada por un doble rasero. Esto es que hombres y mujeres no somos juzgados del mismo modo en función de nuestro consumo de alcohol u otras drogas y en función de nuestra interrelación sexual. Mientras que a los hombres se les premia, podríamos decir, por tener múltiples parejas sexuales, es un factor eso es un hecho que a día de hoy sirve para calificar negativamente a las mujeres, para desprestigiarlas. Igualmente, no está tan bien visto el consumo de alcohol, la embriaguez, por ejemplo, en las mujeres como en los hombres. ¿Y qué condiciona todo esto? Que cuando una mujer es víctima de esa situación de desigualdad que se traduce en las agresiones sexuales facilitadas por drogas, la tendencia social es a culpabilizar a la mujer victimizada, tildándola de irresponsable y de promiscua, frente que, paradójicamente, el hombre suele ser, la tendencia social es eximir al hombre, al agresor, hombre, de esa agresión sexual, incluso justificándola como una pérdida de control. Y algo también muy importante que debemos tener en cuenta al estudiar las agresiones sexuales facilitadas por drogas y su matiz cultural es el de los mitos, porque hay una serie de creencias ampliamente extendidas, pero alejadas de la realidad del fenómeno,
que condicionan la experiencia de la víctima. Podemos decir 4. Por ejemplo, la primera, existe la idea de que predominan los ataques proactivos, es decir, existe la idea de que la mayoría de las víctimas son atacadas cuando alguien añade de forma encubierta algo a su bebida. Sin embargo, la casuística, como dije antes, nos confirma como la mayoría de los casos son ataques oportunistas. Un segundo mito es el de las sustancias involucradas, ¿no? Y va ligado al primero. Ya he dicho varias veces que la sustancia presente en la mayoría de los casos es el alcohol, y de ahí ese ataque oportunista. Sin embargo, predomina también a nivel mediático, en los medios de comunicación, la idea de que es la burundanga, la escopolamina, cuando no existen evidencias de una gran presencia de estas sustancias. Un tercer mito es el de los efectos que experimenta la víctima. A menudo se piensa que la víctima está dormida, o está somnolienta, o está en un estado de inconsciencia, pero la víctima puede encontrarse bajo el efecto de la cocaína, por ejemplo, o de las anfetaminas, que son sustancias muy presentes en el contexto de ocio nocturno. Y en esos casos la víctima estará muy despierta, por ejemplo, estará en un estado de euforia. Incluso hay sustancias como ciertas anfetaminas que favorecen la tendencia, aumentan el deseo sexual y pueden hacer que la víctima tenga un mayor deseo de tener relaciones sexuales, pero no a pesar de ello tenga la capacidad para decidirlo. Y por último, un cuarto mito es el de la relación entre la víctima y el agresor. También se suele pensar en general en las violaciones que los agresores son personas desconocidas de la víctima, alejadas de su entorno, pero la casuística de nuevo pone de manifiesto como la mayoría de las agresiones pertenecen al entorno cercano de la víctima. Tan solo llamar la atención sobre un estudio que hicimos desde aquí, desde nuestra universidad en Alcalá, sobre la presencia de estos mitos entre nuestro alumnado. Y nos permitió comprobar cómo efectivamente estos mitos sí están ampliamente extendidos. Por ejemplo, el de la sustancia involucrada, la burundanga. Casi el 50% de la muestra pensaba que esta era la sustancia relacionada con la mayoría de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Y también es muy curioso observar cómo todos estos mitos estaban más arraigados entre las mujeres que entre los hombres. Probablemente esto responda a una mayor preocupación entre las mujeres por esta forma de violencia y que quizás están más tienen más presentes los mensajes que comunican los medios de comunicación. En cualquier caso, podemos observar cómo las víctimas se enfrentan a serias dificultades cuando sufren agresiones sexuales facilitadas por drogas de tipo oportunista, en concreto las mujeres que son víctimas, ¿no? Ya hemos comentado algunas de esas dificultades, el importante cuestionamiento social que enfrentan y estos últimos mitos que comentábamos ahora. Una situación que favorece que se autocuestionen sobre su propia experiencia, preguntándose si realmente lo que han experimentado ha sido violencia, si pueden denunciar, si deben hacerlo, si deben buscar ayuda. Pero es que además de esas dificultades que podemos denominar culturales, existen dificultades añadidas que aquí llamamos individuales, pero que derivan de los propios efectos que los fármacos tienen en nuestro cuerpo, los fármacos o el alcohol u otras drogas. Por ejemplo, la amnesia o la dificultad para recordar lo que ha ocurrido, ¿no? Si la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol, o estaba inconsciente o estaba bajo los efectos de una sustancia alucinógena, va a tener dificultades para recordar lo que le ha ocurrido. Y al día siguiente o cuando se despierte va a tener lagunas mentales. Otra dificultad individual es la ausencia de lesiones, porque como la víctima se encuentra en un estado de indefensión, no puede ejercer resistencia física que dé lugar a lesiones corporales que pueda observar un médico forense, por ejemplo. Esto todavía aumenta más la confusión que puede experimentar la víctima. Y, por supuesto, sumándole el importante daño emocional, la sensación de culpabilidad derivada de ese cuestionamiento social, de vergüenza, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad y el nerviosismo que va a experimentar la víctima, son dificultades muy importantes que experimentan, que hacen que se cuestionen su propia credibilidad y si buscar ayuda, si denunciar o no. Es muy interesante en este sentido observar los resultados de la macroencuesta de violencia contra la mujer, en concreto la del año 2015, realizada desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Este gráfico no está a escala, es una adaptación para hacerlo un poco más accesible. Pero lo importante aquí es ver cómo tanto las denuncias como la búsqueda de ayuda formal por parte de las mujeres españolas que son víctimas de violencia sexual, física y psicológica no llegan ni al 50%. En concreto, la mayor búsqueda de las denuncias, tan solo las mujeres de entre 45 y 54, un 37% de las mujeres entre 45 y 54 años denuncian la violencia ya sea física, sexual o psicológica. Y en el caso en concreto de las mujeres jóvenes, que estamos diciendo que son las que más se ven afectadas
por las agresiones sexuales oportunistas facilitadas por drogas, apenas un 17% de las mujeres entre 16 y 24 años denuncian. Esto pone de manifiesto cómo probablemente existe una cifra negra muy elevada en torno a las mujeres jóvenes de nuestro país que sufren agresiones sexuales oportunistas facilitadas por drogas. Y debe llamar nuestra atención y alarmarnos como sociedad. De hecho, aquí viene a colación estos resultados del estudio que mostré anteriormente, que son las respuestas que han proporcionado jóvenes de nuestro entorno, alumnos y alumnas de la Universidad de Alcalá. En concreto, ante la pregunta de si les preocupa o no sufrir violencia sexual cuando salen de fiesta, podemos observar significativamente la diferencia que existe entre mujeres y hombres. Más de un 84% de las mujeres les preocupa frente a apenas un 21% de los hombres. Y en cualquier caso, ambos géneros están de acuerdo en que se trata de un ambiente no igualitario e inseguro, lo cual subraya los resultados que hemos observado ahora sobre esa posible cifra negra que existe en torno a la violencia oportunista mediada por drogas. Esta situación social lo que está condicionando es un mecanismo de perpetuación de la violencia. Un mecanismo de perpetuación que tiene tanto una cara individual como una cara social o colectiva. A nivel individual ya lo he comentado antes, pero el hecho de que las víctimas no tengan un apoyo social adecuado puede llevar a que implementen estrategias de afrontamiento del dolor inadecuadas basadas en el consumo de alcohol y otras drogas, lo que genera espirales de victimización. Pero a nivel social, el hecho de que nosotros y nosotras no tengamos en cuenta esta problemática hace que no tomemos cartas en el asunto. Al no existir denuncias, al no existir evidencias, al no existir estudios epidemiológicos basados en encuestas pertinentes, falta evidencia para llevar a cabo intervenciones preventivas precisas. Se mantiene la injusticia respecto a las agresiones ocurridas en el pasado y no se hace nada para revertir esas actitudes sexistas y ese cuestionamiento social, lo que favorece que haya nuevas agresiones. Entonces, este es un mecanismo de perpetuación que debemos revertir. La conclusión hasta este momento es que existe una necesidad urgente de aumentar la sensibilización social frente a las agresiones sexuales facilitadas por drogas de tipo oportunista. Y esta es una demanda muy en línea con los desafíos globales de actualidad. En concreto, la meta 5.2 de la Agenda 2030 nos dice cómo debemos trabajar para eliminar todas las formas de violencia, incluidas aquellas que a lo mejor no están recogidas específicamente en las definiciones más divulgadas, ¿no? Como hacía referencia al inicio a la famosa definición de la OMS, pero hay muchas formas de violencia que debemos revertir para no dejar a nadie atrás. Precisamente ese es el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Y en este sentido, hasta ahora, he mostrado cómo el trabajo que hemos hecho desde la Universidad de Alcalá nos ha permitido profundizar en una comprensión mejorada del problema. Y para ello hemos utilizado un enfoque de estudio que gráficamente está representado por el triángulo rojo. Pero no solo hemos trabajado para estudiar el problema y comprenderlo mejor, sino que también hemos trabajado para revertir esa situación de violencia y generar apoyo, generar soluciones de forma estratégica al problema. En este sentido, si consideramos que la víctima, a nivel individual, o todos a nivel comunitario, nos ubicamos en el centro del triángulo rojo, también podemos considerar que tenemos en nuestras manos la oportunidad, en base a ese conocimiento mejorado, para tomar cartas en el asunto, revertirlo y generar soporte y ayuda a las víctimas. Por eso, ahora describiré brevemente algunos esfuerzos que hemos llevado a cabo desde la Universidad de Alcalá para favorecer una situación de apoyo y de ayuda a las víctimas, a cada uno de esos niveles de violencia a los que me refería anteriormente. En primer lugar, para generar soporte a nivel directo. En este sentido, nos hemos concentrado en una labor sensibilizadora a nivel del sistema educativo. Hemos desarrollado e implementado una estrategia preventiva dirigida al conjunto del nivel educativo, desde el sistema universitario al sistema preuniversitario, partiendo del alumnado de posgrado y llegando al alumnado de educación secundaria obligatoria. Hemos dirigido mensajes de sensibilización a potenciales víctimas, agresores y testigos, teniendo en cuenta de que estos son las personas, los individuos que pueden... Bueno, perdón. Lo que hemos hecho ha sido una intervención dentro del sistema educativo a gran escala
y es importante en este sentido también subrayar como metodología clave el aprendizaje y servicio. El aprendizaje y servicio que consiste en primer lugar, familiarizar al alumnado con una temática que posteriormente pone a servicio de la comunidad desarrollando pues eso, un servicio social, un servicio comunitario para solucionar una problemática. Como decía antes, esta intervención educativa comenzó a nivel de la educación universitaria, en concreto a nivel de posgrado. En primer lugar, el alumnado a nivel de posgrado realizó un aprendizaje sobre la problemática de las agresiones sexuales facilitadas por drogas y a su vez enseñó al alumnado de grado acerca de esta problemática, ¿no? Lo cual consistió en su servicio. Y esto se repitió en cadena a nivel de grado, a nivel de bachillerato y a nivel de educación secundaria. En concreto, la labor realizada de sensibilización abarcó a más de 500 alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 13 y los 27 años, lo que dota la intervención de una marcada verticalidad. Algo clave también en este ejercicio de prevención fue el hecho de empoderar a la juventud, al colectivo joven, como agentes de cambio social, porque fueron ellos, los propios jóvenes, ellos y ellas, quienes actuaron como agentes de prevención, quienes emprendieron una actitud activa ante este desafío. Esa labor de prevención, como digo, se desarrolló a nivel del sistema educativo, con intervenciones directas en institutos tanto de Alcalá de Henares como de otras partes de la Comunidad de Madrid e incluso de otras comunidades autónomas, pero también desde las redes sociales, divulgando estos mensajes de prevención en distintas redes sociales, que como todos sabemos pues están muy en boga hoy en día, y especialmente entre el colectivo joven. Y nos enfocamos principalmente en Instagram, que es una de las redes sociales más utilizadas hoy en día. Instagram y otras redes sociales, como digo, constituyen un punto de encuentro con la juventud. Es una vía de acceso a la que todos los jóvenes le dedicamos horas y horas y es una vía de acceso para los jóvenes. En concreto, pues, se desarrollaron distintas cuentas de Instagram en torno a una cuenta oficial que alcanzaron a más de 2.300 seguidores y con múltiples publicaciones y muy diversas. Por ejemplo, aquí muestro ejemplos de algunas publicaciones, en concreto para desmontar los mitos sobre las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Por ejemplo, ¿quiénes son los agresores? Ese mito al que nos referíamos. No se trata de una persona desconocida, sino en la mayoría de los casos, de alguien cercano a la víctima. Otra iniciativa que se llevó a cabo desde Instagram pues, fue promover los encuentros presenciales. En este sentido, hace unos años nos reunimos aquí hablando de esta misma temática y la divulgamos también en nuestras redes sociales. Otra labor, la sensibilización, son múltiples los ejemplos y podría estar hablando horas, no quiero enrollarme demasiado con esto. Ahora sí, esto sí es importante, recuperar el protagonismo de quienes se lo merecen, ¿no? de las alumnas y los alumnos que realmente desarrollaron este trabajo, porque fue un trabajo en grupo de alumnos y alumnas de grado y posgrado, y aquí pues algunas fotos de los verdaderos protagonistas. Fueron muchos los esfuerzos que hicimos. Aquí traigo un vídeo, pero como no quiero robarle tiempo al coloquio, quizás si después hay tiempo lo reproduzco más tarde, ¿vale? Vale, eso en los esfuerzos que hemos llevado a cabo para generar soporte directo a nivel educativo. Ahora, brevemente, algunos de los esfuerzos que también desde la universidad, especialmente como alumnado, hemos llevado a cabo para generar soporte institucional. Y estos esfuerzos se enmarcan en distintos proyectos de investigación y proyectos de innovación docente muy diversos, algunos financiados por la propia Universidad de Alcalá, otros financiados por el Ministerio de Sanidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, proyectos que se vienen desarrollando como apoyo institucional desde el año 2016 y que continúan todavía a día de hoy. En cualquier caso, estas labores de apoyo, estas labores a nivel institucional, se dividen en dos grandes grupos. Se llevaron a cabo acciones de apoyo desde posiciones estratégicas dentro de las instituciones y, por el otro lado, también se llevaron a cabo acciones para sensibilizar a las propias instituciones sobre la necesidad de tomar cartas en el asunto. Veamos, en primer lugar, rápidamente estas acciones de apoyo, que se desarrollaron a dos niveles. Se llevaron a cabo esfuerzos tanto a nivel internacional, trabajando desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como a nivel nacional en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. A nivel internacional, como alumno de posgrado, durante el ejercicio de mi tesis tuve la oportunidad de hacer una estancia internacional en la Oficina de las Naciones Unidas en Ciudad de México, y esto me permitió
apoyar a las instituciones a nivel de la región de América Latina y el Caribe, a nivel de la República Federal Mexicana y a nivel del Estado de Nuevo León, una de las entidades dentro del país. En primer lugar, a nivel de América Latina y el Caribe, con el apoyo de mi equipo, siempre, pude proponer una nueva pregunta, la inclusión de una nueva pregunta a una encuesta de victimización que está dirigida a todo el continente. Bueno, actualmente a 13 países dentro de la región de América Latina y el Caribe. Una encuesta de victimización que hasta ahora no disponía de una pregunta específica que abordase las situaciones de victimización en las que una persona se encuentra bajo los efectos de las drogas. Pero con nuestra propuesta, esta necesidad se suplió y pudimos contribuir en este sentido. Esta es la pregunta que se incluyó y que ya se implementó, de hecho, en un país del Caribe, en concreto en la isla de Santa Lucía. A nivel nacional, brevemente, decir que se apostó por ese empoderamiento del colectivo joven y se desarrolló un nuevo modelo de prevención en base a uno existente previamente, que se llamaba Construyendo Caminos, fortaleciendo la cohesión comunitaria mediante el liderazgo juvenil con el foco en las agresiones sexuales facilitadas por drogas, utilizando esta problemática como una forma de fijarse también en otros problemas que afectan a la calidad de vida y a los derechos humanos de las y los jóvenes, por ejemplo, la transmisión de enfermedades venéreas, el abuso de drogas, la delincuencia juvenil o los embarazos no planificados. Y por último, a nivel del Estado de Nuevo León, dentro de la nación mexicana, se trabajó más a nivel forense, revisando un protocolo de investigación de delitos de violación, para que las autoridades forenses, periciales y policiales lo tuviesen en cuenta, esta forma de victimización, cuando llevan a cabo sus investigaciones en el campo que les corresponde. Y esto, al igual que ocurría en el caso español, la revisión de la realidad mexicana nos permitió observar cómo es necesario tomar cartas en el asunto, porque podemos observar cómo en este estado en particular ha aumentado de manera muy importante entre las mujeres y sobre todo entre las mujeres adolescentes el consumo excesivo de alcohol en el último mes. Muy bien, pues respecto al apoyo a nivel institucional dentro de nuestro propio país, de España, brevemente lo comentaré porque es algo muy técnico de química analítica. Se desarrolló una nueva metodología para mejorar los análisis en muestras de sangre recogidas de víctimas. Análisis que permiten detectar las drogas involucradas en este tipo de agresiones, ¿no? En concreto, pues se incluyeron más de 96 compuestos y fue un buen trabajo. Pues bien, respecto a la labor de sensibilización, también brevemente decir que se llevaron a cabo distintos esfuerzos para sensibilizar a las instituciones sobre este problema, tanto a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, con distintas iniciativas. A nivel internacional, se participó en la iniciativa UN 75, que las Naciones Unidas celebraron en 2020 para conmemorar su 75 aniversario. Y se elaboraron distintos vídeos que abordaban la temática, se dirigieron al núcleo de acción de la iniciativa y se promovieron también en el contexto de nuestra universidad, dándole cobertura en el portal de comunicación de la Universidad de Alcalá. Por otra parte, también se aprovecharon distintas convocatorias a premios institucionales como una vía de acceso a las esferas de toma de decisiones, es decir, como una vía legítima para conseguir la atención de las autoridades, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno se presenta un premio, se supone que un jurado especialista evalúa esas candidaturas y luego toma una decisión. Entonces, tanto si la candidatura ha sido premiada como si no, se supone que es una forma de hacer llegar reivindicaciones o ideas próximamente acerca de las esferas de tomas de decisiones. Y en este sentido participamos en distintas candidaturas a nivel local, internacional y nacional. Y finalmente, pues nuestra candidatura a nivel nacional fue premiada, llamando así la atención de las autoridades sobre este problema. Y por último, un último esfuerzo para sensibilizar las instituciones y en realidad al conjunto de la sociedad fue la publicación reiterada en los medios de comunicación a nivel local y regional de noticias sobre este problema, que llamasen la atención sobre los esfuerzos que se estaban realizando desde nuestra universidad. Pues traigo aquí tan solo algunos mensajes ilustrativos que recogen pues en qué nos hemos enfocado, ¿no? Nuestros mensajes de sensibilización. En realidad estos no han sido desarrollados por nosotros, sino que han sido desarrollados en el contexto de los ayuntamientos del Corredor de Henares, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y me gusta mucho porque se está refiriendo a un potencial agresor,
se está refiriendo a sensibilizar a aquella persona que pues, tiene en sus manos la salud y el bienestar de una potencial víctima, ¿no? Con que escucha a esa persona sin un sí feliz y consciente es un no. Igualmente, ese mensaje se complementa con este otro que va dirigido a la víctima en sí misma, llamando la atención para que se escuche a sí misma y tenga en cuenta su estado. Si no se siente cómoda, en realidad es un no. Y por último, esta trilogía de mensajes la complementábamos con este otro, dirigido al conjunto de la comunidad, a todos nosotros, para que no permitamos la violencia a nuestro alrededor. Entonces, concluyendo, como dije antes, los estudios realizados en el contexto de la Universidad de Alcalá ponen de manifiesto cómo existe una necesidad urgente de aumentar la sensibilización social frente al problema de las agresiones sexuales oportunistas facilitadas por drogas, en línea con los desafíos globales de actualidad. Y, paralelamente, también el trabajo realizado nos permite ver cómo, en base a una evidencia, a un conocimiento basado en la evidencia, podemos empoderar al colectivo joven, especialmente al colectivo femenino, al conjunto de la comunidad, para tomar cartas en el asunto, para generar soporte y trabajar para generar nuevas soluciones frente a la problemática. Entonces, este nuevo enfoque de trabajo, que va más allá del simple estudio, que se enfoca también en la generación de soluciones, es una herramienta de prevención, es una herramienta de empoderamiento. Y hasta aquí mi presentación. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad, gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá. Y pues a continuación abrimos el coloquio. Bueno, muchas gracias, Pablo. Antes decía que nos sentíamos orgullosos en la Universidad de Alcalá de contar con un investigador como Pablo Prego, y quienes quizá no lo conocieran antes habrán podido comprobar el porqué de mis palabras. Desde la Universidad de Alcalá, como él también ha explicado, y en colaboración con el Ayuntamiento, pues somos conscientes de estos problemas. Estamos con él en que no obstante las campañas que ya hemos hecho, debemos continuar insistiendo. Y bueno, yo creo que ahora abrimos el debate y van a salir aquí muchas ideas y preguntas. Y entonces, bueno, pues abrimos aquí el debate. ¿Quién quiere empezar preguntando o comentando? A ver, pues intervengo. Efectivamente, a nivel institucional, aquí en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la concejalía, ya llevamos bastantes años haciendo campañas contra la violencia sexual. Estos últimos mensajes son de la campaña de las ferias, ¿no? De la campaña de ferias que hacemos en verano, como tú has dicho, en verano. Y en Navidades organizamos campañas pues porque sabemos que este es un problema. La primera la hicimos en el 2017. En el 18 fue cuando colaboramos con vosotros en la campaña Sumisión On-Off y en todas estas imágenes que has sacado. Pero parece que no es suficiente, que al final, no sé, alcanzamos no llegamos a todo el mundo, nos faltan teclas por tocar. Entonces, me parece súper importante un poco esto que has hablado del apoyo institucional, porque este conocimiento que tú has generado con tu estudio, a nosotras nos puede venir muy bien a la hora de diseñar nuevas campañas. Y también, ya no solo en el caso de Pablo, sino en general en la universidad, que creo que por eso es tan fructífera esta relación que tenemos entre la Unidad de Igualdad y la concejalía, ¿no? Y también al revés, que nosotras también desde la práctica también podemos aportaros nuestras experiencias, lo que nosotras nos encontramos en nuestro trabajo diario. No sé, si tú nos puedes decir... Es que es muy complicado lo que te voy a preguntar.
¿Qué más podríamos hacer? Pues campañas de sensibilización. Pero es que luego en redes sociales los mensajes que llegan tan poderosos, nosotras no tenemos, desde el ayuntamiento quizá no tenemos la capacidad que tienen pues Maluma y todo. Por Maluma, pues me refiero a Maluma porque ha salido en tu presentación, pero tantos mensajes que llegan a la juventud todos los días y a todas horas, porque es que es un bombardeo continuo. El tema de la pornografía, el tema que has hablado tú también al principio, cuando has puesto la definición de violencia sexual, a mí me ha venido a la cabeza estas nuevas formas de violencia que nadie identifica como tales, de OnlyFans, Sugar Daddy, todas estas cosas que se están poniendo tan de moda entre la juventud y que no se identifican como violencia, nadie las identifica como violencia sexual. Y en el fondo son violencia sexual. Entonces, no sé. Si nos puedes orientar. Sí, y yo también uniéndome, ¿no? Para que así nos puedas contestar. Yo quizá también de todos los datos que has expuesto, que además son resultado de una investigación muy profunda, se desprende también claramente que aquí hay una droga en la actualidad, ¿no? Que es la que está más de moda, pero respecto de la que no se tiene suficiente conciencia por los datos que explicas, que es el alcohol. Entonces, el alcohol ahora, y no has empleado esa palabra, pero el botellón, ¿no? El botellón que ahora está tan de moda y que se ve como una cosa, en principio, muchas chicas y muchos chicos, como una cosa divertida y que está de moda y que eso es lo que hay que hacer para divertirse, pues yo creo que es un ejemplo, un ejemplo principal y preocupante para nosotras de la problemática de esas agresiones sexuales oportunistas, ¿no? En el que agresiones sexuales, además en las que como el 90% son mujeres las agredidas, ¿no? Entonces yo creo que, claro, quizás se ve claramente que aunque la problemática es compleja, quizá ahí tenemos por el cruzamiento de datos, botellón y mujeres agredidas, algo en lo que incidir y en lo que las chicas a lo mejor todavía no son conscientes del peligro a que las expone este consumo en principio voluntario, ¿no?, de alcohol, pero que llega un momento en que cuando es demasiado las expone a estas agresiones. Entonces a mí también sí que me gustaría, ¿no?, que Pablo, tú también nos ayudases aquí a, más allá de todos los esfuerzos ya realizados, a encontrar quizá la manera de sensibilizar, de difundir, ¿no? Porque a mí me da también un poco ahora la sensación de que, por ejemplo, las chicas y los chicos ahora jóvenes que nos llegan a la universidad no fuman como antaño, ¿no? Antes estaba muy de moda el fumar, ¿no? Y os acordáis de los anuncios de la televisión, ¿no? Aquellos de que fumar era la libertad y parecía que todo el mundo tenía que fumar para ser más interesante. Eso como que ya ha pasado, ¿no? Pero ahora está de moda en que tienes que beber alcohol, tienes que hasta llegar a emborracharte para pasártelo bien. Y entonces, pues sí, es difícil porque hemos hecho esfuerzos y estamos haciendo, como Pablo bien dice, pero a todas luces son insuficientes, ¿no? Entonces, no sé, yo creo, y finalizo, que claro, que este es un problema para poner dentro de la agenda feminista, ¿no? De tantos problemas que tenemos que luchar desde el punto de vista de la agenda feminista, concretizarlo y ser conscientes de que tenemos ahí un problema grave y que hay que atacarlo también desde un punto de vista feminista y con perspectiva de género. No sé qué piensas, Pablo. Perdona un momento, Pablo. Aprovecho para recordar a la gente que nos está viendo a través de streaming que si se quieren hacer alguna aportación, alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y se la haremos a Pablo. Bueno, de momento te están dando la enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias a todas aquellas personas que están del otro lado del chat, dándole la enhorabuena y apoyando también, que están ahí presentes. Pues los esfuerzos institucionales, desde luego que son más que necesarios para cualquier problemática, y esta no es una menos, ¿no? Pero cuando hablamos de esfuerzos institucionales, podemos hablar de esfuerzos a distintos niveles, ¿no? Porque al final las instituciones abarcan distintos niveles, y no es lo mismo a nivel local que a nivel regional o a nivel nacional. En primer lugar, yo quiero subrayar algo que afecta a las instituciones a nivel nacional respecto a este problema, y es su abordaje penal. Nuestro Código Penal vigente actualmente todavía no visibiliza bien la problemática como es en la realidad, que se corresponde, como dije, con ataques oportunistas. Desde un punto de vista penal, el Código se centra en los ataques proactivos, y esto se aleja de la realidad. Entonces, yo creo que a nivel institucional, desde una perspectiva nacional, esa es una de las principales medidas a implementar en el corto plazo. También a nivel nacional, yo creo que las instituciones deberían promover estudios más específicos sobre esta problemática, para que efectivamente haya evidencias sobre las que trabajar, más allá de los estudios que hacemos desde la academia y desde las universidades, ¿no? Que haya evidencias por parte de las instituciones oficiales que respondan a un interés en el problema. Pero es necesario contar con encuestas de victimización que nos permitan conocer exactamente los porcentajes de victimización de personas afectadas. Y luego, en la concordancia entre las instituciones a nivel local y a nivel regional, yo creo que algo que empodera a las instituciones es su mayor proximidad, porque las instituciones nacionales, al fin y al cabo, trabajan a nivel nacional, pero las instituciones, especialmente las locales, son más próximas, ¿no? Al fin y al cabo, hoy aquí estamos reunidos instituciones y el colectivo joven, y el profesorado, y la academia. Entonces, en esta proximidad es mucho más fácil, creo yo, tocar el corazón de la gente, ¿no? Tocar el corazón de la ciudadanía, porque, como se comentó, si abordamos problemas o si abordamos realidades que forman parte de nuestra cotidianidad como ciudadanos y ciudadanas, de nuestra realidad, por ejemplo, el consumo de alcohol en las fiestas, en las ferias, es algo tan presente, es algo tan normalizado que no reparamos en ello. Pero las instituciones locales tienen una... Bueno, hablo desde mi experiencia, desde mi perspectiva, ¿no? Creo que tienen una posibilidad para hacer llegar mensajes de un modo mejor articulado y más eficiente, ¿no? Y yo hablo desde mi experiencia como pequeña institución local en la universidad, porque al fin y al cabo nuestro grupo de profesores no dejamos de ser eso también. Con nuestra capacidad de acción hemos desarrollado actividades dirigidas a nuestro alumnado, a las personas que teníamos más cercanas a nosotros. Y les llamamos la atención, no les llamamos la atención, les hicimos ver, visibilizamos ante ellos el impacto que tiene el alcohol, los mitos que existen sobre el fenómeno, ¿no? Y con nuestras encuestas, con nuestro trabajo, hemos comprobado cómo efectivamente ellos desconocían esa realidad. Entonces, con una labor basada en la evidencia, de estudio previo, bien dirigida, habiendo identificado los mitos, habiendo identificado la problemática en torno al alcohol, pues fuimos capaces de llegar a los alumnos, a la comunidad más cercana a nosotros, a nuestros conciudadanos, y sensibilizarlos sobre el problema. Entonces yo creo que, como se comentó, como habéis comentado, el alcohol es algo tan cercano y es tan asequible, está tan cerca incluso para personas menores de edad, que es un buen punto de partida, es un buen puente a través del cual acercarse a distintos problemas, incluyendo el de las agresiones sexuales facilitadas por drogas oportunistas. Y no solo porque, como dije, el consumo excesivo de alcohol está aumentando durante los últimos años y paralelamente está disminuyendo la brecha de género en ese consumo. Es decir, también están consumiendo más las generaciones más jóvenes de mujeres, de hombres y de mujeres. Pero es que el consumo excesivo de alcohol es la antesala para el consumo de otras drogas también. Es la antesala para un consumo potencial de cannabis, por ejemplo, que está aumentando, que se está normalizando el cannabis. Hoy en día hay cada vez más y más tiendas de productos derivados del cannabis. Y eso es legítimo, pero eso es la antesala también de un mayor consumo de la marihuana, del hachís, del cannabis como una droga de abuso. Y algo que también no he comentado en la presentación y que guardaba para el coloquio es el impacto que tiene ahora mismo el consumo entre las mujeres de los fármacos hipnóticos sedantes. No solo en las generaciones de mujeres adultas, sino también entre las más jóvenes. Como se trata de una droga más asequible, porque es legal,
tanto sean fármacos antidepresivos, por ejemplo, con o sin prescripción, se consigan con o sin prescripción, su consumo abusivo en combinación con el alcohol, que como vemos está aumentando, favorece todavía situaciones de vulnerabilidad mayores entre las jóvenes y situaciones que quizás ellas desconocen. Nosotros entre nuestro alumnado hacíamos hincapié en esta circunstancia, el del riesgo de combinar, por ejemplo, antidepresivos o incluso antihistamínicos con el alcohol, para que no se desencadenen procesos, pues un mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? Para que no sufran estados de somnolencia o de inconsciencia que otra persona pueda aprovechar. Entonces, eso, a nivel institucional creo que hay distintas posibilidades de abarcar el problema y creo que para ser prácticos a nivel local, pues existen temáticas que pueden servir como cauces, como puentes para abordar este problema desde un nivel local, como nosotros hicimos desde la universidad. Ya está. Hola, Pablo. Bueno, gran trabajo. Me ha encantado doblemente porque eres un hombre. Yo voy a empezar. ¿Quién me tiene que decir lo que yo tengo que beber? Una frase de hace tiempo. Desde luego, y los impuestos, lo que genera en impuestos, Pablo, porque se pone mucho el foco en lo que deja, no en lo que hace. Luego, por otro lado, de las tomas que has pasado, el miedo a las agresiones sexuales eran un más de 80% a las mujeres y un 21% a los hombres. Entonces, por favor, explícame ese del 21% a los hombres. No entiendo por qué ese 21% tienen miedo a las agresiones sexuales, porque las víctimas son las mujeres. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por tu aportación. En primer lugar, respecto al tema de los impuestos, pues ese ya es otro mundo, ¿no? Pero desde luego que en este mundo, en nuestra sociedad, prima el interés económico, prima un interés consumista y de generación de un beneficio económico muchas veces frente a la salud pública. Pero bueno, esta problemática, sacarla a la luz, nos permite sumar puntos para llamar la atención sobre que hay que hacer algo, ¿no? No solo prima el interés económico, sino también la salud ante todo. Y por otra parte, es muy interesante lo que comenta sobre ese 21% de hombres que se preocupan por el riesgo de sufrir violencia sexual cuando salen de fiesta, porque esto va en la línea precisamente de esa famosa frase también de no dejar a nadie atrás, a la que se agarra la Agenda 2030, ¿no? Ese conjunto de desafíos para el desarrollo sostenible. No dejar a nadie atrás porque de algún modo todos somos potenciales víctimas. Hombres y mujeres somos potenciales víctimas, aunque, por supuesto, la evidencia claramente pone el grito en el cielo sobre que las mujeres son las personas más afectadas en este caso. Pero yo no lo he comentado en mi presentación, pero fruto de nuestra investigación también hemos podido observar cómo existen otros colectivos que también se ven afectados, en concreto por esta forma de violencia, ¿no? Y para hacerlo todavía más práctico, podemos recordar todos casos recientes de violencia que han ocurrido en nuestro país durante los últimos meses. Por ejemplo, agresiones que han afectado al colectivo LGTBIQ, como la famosa agresión que ocurrió en A Coruña y que se saldó con la muerte de un joven, ¿no? En ese caso fue una agresión física, pero existen distintos colectivos, tanto homosexuales como heterosexuales, etcétera, etcétera, que se pueden ver afectados por esta forma de violencia. Al fin y al cabo estamos hablando de un modus operandi, de alguien que se aprovecha de la vulnerabilidad de una persona para cometer una agresión sexual, incluso para robar, para secuestrar, para maltratar de algún modo, ¿no? Para herir a la otra persona. Nuestras investigaciones también llamaron la atención sobre cómo, por ejemplo, los menores de edad, los niños y niñas, son víctimas de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Y, como he dicho, también el hecho de tener una experiencia previa de agresión sexual favorece que una persona tenga miedo en el futuro a volver a ser víctima. Entonces no podemos olvidar a todas aquellas personas que, independientemente de su género o de su orientación, han sido víctimas en el pasado. Este dato de un 21% nos llama la atención como es una evidencia que nos llama la atención sobre cómo es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres, salvando las distancias. Pero conviene ser solidario y
y no dejar a nadie atrás, precisamente. Muchas gracias. Quería hacer una consulta o apreciación. El objetivo, por ejemplo, de las campañas se tiene que dirigir a las mujeres revictimizándolas de no bebáis, que si bebéis os puede pasar sufrir una agresión sexual, o a los hombres, si bebéis, vosotros, si beben ellas, tiene que haber un punto que ambos os estáis divirtiendo de esta forma que actualmente se hace, pero no se tiene por qué sobrepasar. Entonces, es que si no da la sensación, ¿no?, que el problema se soluciona cuando la mujer deje de beber, ¿no? Entonces quería un poco que se profundizara en ello. No, sí, muchas gracias, porque ese es un matiz muy importante. ¿A quién dirigir los mensajes? Yo creo que lo que has comentado es fundamental. El problema no se va a terminar porque un colectivo deje de beber o de ponerse en una situación de vulnerabilidad. Yo no sé cómo se va a terminar el problema, pero está claro que la persona responsable del problema es quien lo lleva a cabo. El agresor es quien comete la agresión, no es la víctima. La víctima, es la persona victimizada. Pero ¿a quién debemos dirigir el mensaje preventivo o sensibilizador? Pues yo creo que en este sentido, desde mi punto de vista, es un problema que nos afecta a todos. Es un problema colectivo y debemos de tratarlo como tal, debemos de tratarlo a un nivel comunitario. Por ejemplo, debemos sensibilizar a los padres, a las madres y a los padres, o a los tíos y a las tías ya mayores sobre la existencia de este problema, para que puedan tratarlo con su familia, con los jóvenes, con las y los jóvenes, y sacarlo a la luz, o sea, tratarlo como una realidad, como un problema. Debemos, por supuesto, también dirigir el mensaje a los agresores, a potenciales agresores, para que cambien, para que tomen conciencia de la problemática, para que se den cuenta de que a lo mejor sus tácticas de aproximación sexual, las tácticas de muchos jóvenes para ligar, van más allá de la libertad de la otra persona, vulneran sus libertades y por lo tanto que reflexionen sobre la necesidad de cambiarlas, de evitar ese oportunismo, de evitar, por ejemplo, buscar a una persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol para aprovecharse de esa situación y abusar de ella, ¿no? A nivel social, lo primero es identificar este problema como lo que es. Después debemos dirigir mensajes específicos a agresores y también a víctimas, o sea, a todas las personas, para que apostemos también por un modelo de ocio más sano, un modelo de ocio que no se base solo en el consumo excesivo de alcohol, con alternativas de ocio. Yo creo que precisamente a nivel local eso es mucho más fácil de articularlo. Bueno, digo fácil, no sé cómo será, pero creo que está más en las manos de las autoridades locales. Y por supuesto, yo creo que el mensaje más necesario de sensibilización es la solidaridad y por lo tanto tratarlo como un problema colectivo yo creo que es lo mejor, sin quitarle la responsabilidad a quien la tiene, ¿no? Que en este caso pues son las personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de otros. Pablo, bueno, en primer lugar, transmitirte que hay bastantes personas en el chat que están hablando de tu estupenda presentación y del magnífico trabajo que venís realizando. Y yo, como parte de la unidad de igualdad de la universidad, pues me sumo también a ese agradecimiento y a esa felicitación. Y especialmente quería preguntarte si, una vez que ya nos vamos reincorporando a la normalidad de la presencialidad, vais a recuperar toda esta labor en la que nos hemos permitido liaros en las 2-3 últimas ediciones del Salón del Estudiante de Aula, a partir de que abrieran el área de igualdad dentro de esos días, que esperamos que se pueda retomar en un futuro. Y también quería aprovechar para preguntarte, para trasladarte una pregunta de Sol Andrés, una profesora de educación de esta universidad, sobre si habéis indagado sobre las razones por las que se tiene miedo a ser agredido o agredida sexualmente y, si lo habéis hecho, si estas son las mismas para hombres y para mujeres. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias tanto a ti como a todas las personas que se están manifestando desde el otro lado del chat. En lo que me comentabas sobre si vamos a recuperar la actividad, por supuesto, estamos en ello ya. Y, de hecho, hemos trabajado intensamente a principios de octubre y finales de septiembre para solicitar un nuevo proyecto al Ministerio de Sanidad
que nos permita continuar con esta labor e ir más allá durante los próximos 3 años. Y no solo eso, sino que hay otros proyectos también en marcha. Entonces estamos deseando volver a las calles, volver a las aulas de los institutos de Alcalá y de otros ayuntamientos para continuar con la labor de sensibilización. Y eso va un poco ligado también a mi respuesta a la segunda pregunta, porque efectivamente todavía no hemos profundizado bien en las razones específicas de género por las cuales pues albergamos temores sobre el riesgo de ser víctimas de violencia sexual cuando salimos de fiestas. Todavía tenemos mucho trabajo por delante y esta es una de las cosas en las que debemos estudiar más. Respondiéndole a esta profesora que comentaba por el chat, todavía no sabemos, no hemos estudiado esas razones, pero desde luego que tomo nota ahora de ello, ya lo teníamos planteado anteriormente, pero es muy interesante investigarlo. Sí. Bueno, yo iba a preguntar, que tampoco estoy muy al día, pero si no se pueden hacer algo más, pero ya no llegando a la universidad en los jóvenes, sino informarles mucho más ya en las escuelas, porque se está viendo que la edad de los chavales que empiezan a beber ahora son niños, o sea, y no sé, sensibilizar un poco también con reuniones a las familias, no sé, hacer fuerza por esa parte, me da la sensación. Y luego dar otras alternativas, yo creo, me pareció ver que allí donde la Plaza de Toros había un local donde daban otra forma de ocio, pero no sé si ha funcionado o es difícil, me imagino, porque el otro tiene mucha fuerza, me imagino, y es complicado darles otras alternativas que sean atractivas para los jóvenes, vaya. En el ayuntamiento ya existe desde hace muchísimos años el programa Otra Forma de Moverte, que es ocio alternativo, pues entre otras cosas para prevenir el tema de las drogodependencias, y que además lo lleva la Concejalía de Juventud y la de Salud, pero que nosotras colaboramos estrechamente con el programa en la planificación de actividades y además tienen incorporada la perspectiva de género en las actividades que organizan. Quizás sería interesante que participara mucha más gente joven. Tiene más éxito ese otro tipo de ocio que este. Vosotras que conocéis el programa, no sé si queréis decir algo, pero vamos, la participación pues no es la misma que cualquier fiesta que se pueda organizar en cualquier discoteca o la gente que ves en la calle Mayor o en el centro los fines de semana. Entonces, pues claro, también es que es lo que decía antes. Es un poquito, los contramensajes son muy poderosos. De todas formas, es que la juventud actual o cómo se desarrollan los hombres en la actualidad va un poco, yo creo que un poco para atrás, ¿no? Porque ahora se tiene más acceso al dinero, ¿no? Con lo cual tienes más acceso al alcohol, pero bueno, fuera ya del tema, ¿no? Tienes también más acceso a la prostitución. En muchos de los casos la gente joven, si no consigue hacer esta agresión sexual de una forma, pues lo mismo puede coger y decir, pues con 30 euros o con 20 euros que me han sobrado. Entonces yo creo que estamos en un nivel, ¿no? que todo el patriarcado y toda la educación y cómo se está educando y dando también poder a los hombres a la hora de tanto del consumo como de ejercer la violencia, pues no facilita que la problemática se solucione. Naturalizando la cosificación de las mujeres, el consumismo, las mujeres como objeto de consumo, y es lo que dice Delia, la utilización de la prostitución como una manera de ocio, ya no es ni una necesidad fisiológica ni todas aquellas excusas antiguas, sino ya es una forma de ocio, cómo acabar la noche. Entonces, pero porque se está naturalizando un poco todo eso que tú hablabas. En ese sentido yo también te quería preguntar, a ver si tenéis datos, porque ahora que sale y vinculamos con el tema de la prostitución, ¿no? Claro, España es el país de Europa de más consumo de prostitución, el tercero del mundo. Entonces,
Tema que, por otro lado, también habría que vincular con el tema de la normalización de la pornificación, ¿no?, de la pornografía, que trataremos, por cierto, en nuestra próxima aula abierta, como luego anunciaremos, ¿no? Y entonces también ahora todos estos temas vincularlo con el que hoy nos trae aquí. Y yo te quería también preguntar si tenéis datos, así como a nivel internacional. Ya hemos visto que tenéis experiencias con otros países, ¿no?, de si toda esta problemática también somos campeones, por desgracia, en España, o si observan diferencias con otros países, ¿no? Porque yo tengo la sensación también un poco desde el punto de vista de la universidad y del atractivo que tenemos en España para atraer estudiantes Erasmus, ¿no?, que vienen también, a muchos lo confiesan, ¿no?, atraídos por la fiesta y esa facilidad que tenemos aquí también de precios más baratos para el consumo de alcohol, etcétera. No sé si tenéis, Pablo, pues no sé qué pasa en otros países, no sé, en Alemania o en Suecia, si estamos por ahí, o otros países que conozcas, ¿no? ¿Cómo estamos en España, ¿no? ¿Debemos preocuparnos aún más especialmente, ¿no?, por altas cifras, o es algo más generalizado que de vuestras investigaciones se desprenda? Pues el estudio de la problemática a nivel europeo, hasta donde yo conozco, sinceramente, comenzó en Francia. De hecho deriva de ahí el término sumisión química, y en España, como muchos otros temas, no nos incorporamos. Estamos un poco a la cola en el estudio de este problema. Lo que sí es muy interesante, bueno, como dije antes, no existen datos, no existe una encuesta de victimización a nivel nacional, por lo tanto no tenemos datos oficiales que nos digan prevalencias de victimización por agresiones sexuales facilitadas por drogas. Apenas hay un par de encuestas de violencia contra la mujer y de percepción social de la violencia sexual. Pero de los estudios, sobre todo de revisiones de casos forenses, tanto, por ejemplo, en Italia, que es otro paraíso vacacional, entre comillas, ¿no?, paraíso turístico, como en España, es que sí se relaciona de manera significativa el perfil de víctima, de turistas, de mujeres turistas. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, hay un estudio que se realizó en un hospital en Barcelona, en paralelo a otro estudio que se realizó en Bolonia, creo que era, y pone de manifiesto cómo muchas veces en esos contextos de ocio / turismo, las mujeres que se encuentran en situaciones son turistas, pues son víctimas. Eso es lo que se me ocurre ahora mismo. Más allá de eso, yo no tengo evidencias ahora mismo a las que pueda referirme, pero lo voy a repasar. Es decir, en otros países, antes reflejé los datos de Reino Unido, en otros países a nivel europeo no tengo conocimiento sobre prevalencias. A nivel de Reino Unido era el 38% de las mujeres que alguna vez han sido violadas afirmaban que cuando fueron violadas por última vez se encontraban bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Es el dato más cercano. Existen también estudios en Portugal, muy similares a los que hemos realizado nosotros, con el colectivo joven, pero no tengo datos de prevalencia, tampoco a nivel nacional. Después, respondiendo a tu pregunta, que me comentabas sobre qué se hace desde las escuelas, ¿no?, o qué se puede hacer de las escuelas, pues es fabuloso que hayas preguntado eso, porque desde Alcalá de Henares quiero llamar la atención sobre un instituto que está trabajando mucho en este tema, es el Instituto Cardenal Cisneros, desde donde ya hace varios años está concienciando, sensibilizando a su alumnado sobre esta problemática, aplicando precisamente esa metodología que expliqué antes de aprendizaje y servicio, de familiarizar al alumnado con una problemática para que luego desarrolle un servicio comunitario que haga frente a ese problema, en concreto con el problema de la sumisión química. Y enfatizo esa metodología de aprendizaje y servicio porque creo que viene a juego de lo otro que tú me comentabas, sobre dónde centrar la atención, ¿no?, en la familia, en la escuela. Yo creo que es necesario en ambos contextos, pero sin olvidar que estamos hablando de adolescentes y jóvenes adultos, y por lo tanto hay un ego implícito o un afán de crecimiento, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso y respetarlo y empoderar a esos adolescentes, a las y los jóvenes,
dándoles pie para que puedan desarrollarse y para que puedan por sí mismos hacer frente al problema. Es decir, que las escuelas, que las familias dejen espacio para el crecimiento, ¿no? De esa forma yo creo que activando esa solidaridad en los propios jóvenes y adolescentes es el mejor modo. Que ellos mismos se den cuenta de las alternativas de ocio saludables, que ellos mismos se den cuenta de la necesidad de extender en su círculo esos mensajes de sensibilización. Y ahí creo que también desde las autoridades locales, los ayuntamientos quizás pueden implementar también metodologías, el aprendizaje y servicio como una metodología. Sí. Lo del Cardenal Cisneros yo creo que se hizo con la participación de la Concejalía de Participación, precisamente, porque además es que creo que surgió de una reunión que tuvimos en su momento, al poco de hacer con vosotros el tema de la sumisión, que estuvimos hablando de que vosotros lo habíais hecho en la universidad, con farmacia y con criminalística, ¿no era? Y sí que hay un proyecto de aprendizaje-servicio. El Cardenal Cisneros, en otra ocasión me acuerdo que fue pues el tema de la donación de sangre, entonces que se tocan otros temas, pero desde luego desde la Concejalía de Igualdad sí tenemos el programa La Línea de Buen Trato, donde se trabaja para prevenir la violencia de género en todas sus manifestaciones, aunque quizás ahí nos centremos más en la violencia de pareja, pero un poco la idea y el concepto siempre es eliminar cualquier tipo de violencia de género. Y se trabaja por unas relaciones afectivas sanas, para enseñar a la juventud lo que es una relación afectiva sana, a través de talleres en secundaria, también formación a profesorado, a equipos de orientación, trabajo con las familias. Entonces, está un poco las tres líneas, aparte de las campañas de sensibilización ciudadana en general, pues ahora con motivo del 25... están las jornadas del Día para la Eliminación de la Violencia de Género, que además precisamente vamos a dedicar 2 días, que uno de ellos va a coincidir con el aula abierta, porque hay una demanda desde los institutos de que insistamos, que formemos en el tema de la violencia sexual, sobre todo a través de las redes sociales, de las nuevas formas de violencia sexual a través de las redes sociales, que es que ahora, pues eso, con gente muy jovencita y sin salir de casa, tiene a mano en el móvil, tiene a mano o está expuesta desde casa a muchas formas de violencia sexual. Y eso está siendo un problema que se está viendo en los institutos y la demanda ha sido desde los propios institutos. Entonces, bueno, sí, nosotras, claro, a ver, al final es difícil porque esto tendría que ser también pues una cosa más que estuviera incluida en los currículums escolares, porque pues nosotras vamos en las horas de tutoría o en el caso del aprendizaje-servicio pues se hacen determinados momentos. Lo importante es que todo el profesorado, tanto las familias, que también, la familia es el primer agente de socialización, por lo que es súper importante, pero el profesorado tuviera perspectiva de género, supiera lo que es la coeducación, supiera educar en la igualdad, porque todos los mensajes que lanzan... A ver, son personas, ¿no? Los profesores y las profesoras son personas y tienen todos los mismos prejuicios que tenemos cualquiera, que muchas veces no somos ni conscientes. Entonces, la labor esa de sensibilizarse, formarse y hacerse consciente es súper importante en toda la gente. Y en el caso que estamos tratando hoy, fijaros que en las víctimas, es que las víctimas muchas veces ni siquiera son conscientes. O sea, es que el problema está súper invisibilizado, porque muchas veces ni siquiera son conscientes de que eso que les está pasando es violencia sexual, pero es que muchas veces cuando hay alcohol o otras drogas de por medio, ni siquiera, porque muchas veces lo dicen ellas mismas, es que no sé si me duele, pero no sé si me ha pasado algo, no me acuerdo qué pasó. Entonces, es que es un problema muy difícil de asumir, de visibilizar, y es importante eso. Desde el IES Cardenal Cisneros, a través de Miguel Sanz Pareja, pues te felicitan y te agradecen también el trabajo que también en relación a ellos haces.
tienes distintos mensajes. Gemma Montalvo apunta también en la línea que estábamos ahora comentando, ¿no? Cuando los interlocutores son los jóvenes, el mensaje es más efectivo, cuando son más jóvenes, ¿no? En ese sentido de incidir que cuanto más les llegue, ¿no? La formación, la sensibilización desde más jóvenes y pequeños, ya casi desde la infancia, mucho mejor, ¿no? Y también pues hay una reflexión interesante, ¿no? de Elizabeth Escudero por transmitirte cosas que nos llegan a través del chat, ¿no? Que tiene relación con otra pregunta que te hacían sobre, y también pero un poco en el sentido contrario, ¿no? Antes te decían que claro, que a lo mejor también se ponía de manifiesto que como este tema del alcohol y de otras drogas también deja dinero, quizá también hay un interés por no atajarlo, ¿no? Pero también, claro, hay que ver desde el punto de vista económico toda esta problemática, todas las consecuencias que tiene la problemática también dejan sus consecuencias económicas bien grandes, ¿no? Más gente agredida, más depresión, más decadencia, más afectación en general, ¿no? Es decir, que también, por ejemplo, desde otro equipo de la Universidad de Alcalá, con el tema de la violencia de género, se hizo otro estudio que dirigió otra profesora, Elena Mañas, ¿no? El coste económico de la violencia de género, ¿no? Y entonces se llegan a unos resultados, si lo analizas también desde el punto de vista de lo que se pierde económicamente, que te hace reflexionar sobre que estos temas pues hay que atajarlo porque interesa a todos, por el nivel individual y por el nivel personal. Que yo lo que aportaba también es que quizá las familias a veces de esos niños están un poco indefensos, porque yo creo que no se sabe cómo tratar. Quiero decir, yo cuando veo que hay niños con 12 años que están en un botellón, pienso que los padres también a lo mejor deberían estar un poquito quizá más pendientes. Yo sé que a veces no es fácil porque los niños salen, ¿no? Y que todo ha cambiado mucho. Yo tengo un hijo ahora que el pequeño tiene 27 años y claro, yo con 12 años no le dejaba ir solo a la calle, ni tenía un móvil para estar con internet, que entiendo que es difícil, pero que a veces incluso los padres están un poco perdidos porque les dan un móvil a los niños y no controlan qué es lo que los niños hacen con ese móvil, ni dónde se meten, ni con quién hablan, no sé. Quizá a lo mejor formar un poco a las familias en ese sentido, ¿no? De ayudarles un poco, asesorarles a un poco, pues eso, que yo creo que habrá gente que esté perdida, que a lo mejor no es fácil atraer a las familias, porque a veces es más cómodo eso, dar el móvil y no saber, también te lo digo, ¿no? Y otra cosa que veo que hay muchos jóvenes que yo he oído a veces encuestas en televisión y tal, que han hecho encuestas a jóvenes y ellos no perciben que haya una violencia de género, o sea, que creen que no, que eso es casi un bulo, o sea, que no existe. Y a mí pues eso me sorprende, ¿no? Pues nada más. ¿Hay políticos que lo niegan? También. ¿Están en las instituciones? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé. Sí, yo, recogiendo todos los comentarios, hemos enfocado la problemática desde el punto de vista educativo, ¿no? Tanto desde la universidad como desde los institutos de educación secundaria. Pero el comentario de Elizabeth me ha hecho reflexionar sobre otro sector, que es el sanitario, ¿no? Sobre ese coste que tiene la violencia de género, especialmente a nivel sobre la salud, y se traduce en un coste sanitario, pero también existe una responsabilidad desde las autoridades sanitarias en materia de violencia de género, y todavía más cuando está relacionado de forma interseccional con el consumo de drogas, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se articula eso a nivel local, creo que es más bien una competencia regional, autonómica en España, pero creo que también hay un potencial elevado de educativo para las familias y para los propios jóvenes y adolescentes a nivel educativo, a nivel del sector sanitario. Se me ocurre, por ejemplo, como farmacéutico que soy, labores que se pueden llevar a cabo desde oficinas de farmacia, iniciativas de sensibilización y educación desde oficinas de farmacia, que al final somos los sanitarios que de algún modo estamos más cercanos con la sociedad, ¿no? Y sí, han sido muchos comentarios, pero igual no estaría de más. Me has dado una idea con tu comentario de cómo ayudar a las familias sobre elaborar una guía, quizás una guía accesible sobre esta temática para madres y para padres que les ayuden a conocer el tema. Sí. Esa es una buena idea. Igualmente, desde
Creo que algunos alumnos del grado en farmacia pusieron en práctica o al menos diseñaron algún servicio desde las oficinas de farmacia para sensibilizar sobre este problema, que converge violencia de género y consumo de alcohol y otras drogas. Sí. En la pandemia las farmacias también se utilizaron como un espacio de solicitud de ayuda. No sé si os acordáis la campaña que había en las farmacias de poder... sí, bueno, fue una campaña que salió en Canarias, pero que al final se extendió un poco por todo el país. Podías pedir, no me acuerdo qué era lo que había que pedir, pero era una manera de pedir ayuda durante la pandemia, porque claro, las mujeres estaban en su casa encerradas con el agresor y era muy complicado pedir ayuda. Entonces, que bueno, que además es un sector que a veces se piensa que ¿cómo se va a aplicar la perspectiva de género en la carrera de farmacia? O cómo se... pues si es que en farmacia hay igualdad, porque pues mirar, el ejemplo lo tenemos aquí con Pablo, como al final sí que después de formarse y de conseguir el doctorado va a ser un estupendo farmacéutico con perspectiva de género. En fin, que vamos a ir cerrando, ¿no? Bien, pues no sé si yo creo que quizá Pablo será bienvenido, yo creo, a otras sesiones. No es la primera vez que pues ha participado en el aula abierta, sí que es la primera vez, yo creo que lo ha hecho ya como doctor Pablo Meleiro y bueno, yo creo que va a continuar estudiando, profundizando, arrojando datos tan interesantes, ¿no?, de nuestra realidad para que la conozcamos, que yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Esto es lo que nos pone en saber cuál es la realidad, para saber cómo tenemos que actuar. Esto es lo primero, ¿no? Muchas gracias, Pablo, y bueno, te deseamos todo lo mejor, que no te vayas de la Universidad de Alcalá y nos quedamos emplazados para la próxima aula abierta, que va a ser el 2 de diciembre. Sí. Y vamos a tratar el tema de la pornografía como escuela de violencia de género. Y bueno, llevamos 3 aulas abiertas con 3 ponentes expertos jóvenes. También la próxima ponente va a ser Mónica Alario, también es un premio nacional y también ha hecho tesis doctoral en la materia, con lo cual estamos también asistiendo ahora a una generación de personas expertas, expertos y expertas, formados en la universidad al máximo nivel y con perspectiva de género en sus distintos ámbitos estudiados. Bueno, pues que volváis todos el 2 de diciembre, los que presencialmente y si no desde casa o desde donde nos veáis. Bueno, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pablo, gracias.